¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Ya estamos listos para iniciar un curso más, uno de esos cursos que son demasiado importantes. Pareciera que está un poco adelantado a su momento, pero ya es una temática que ustedes se van a dar cuenta necesaria para poder trabajar en esos sistemas de cajas automáticas. Pues bienvenido a todos. El tema que vamos a iniciar el día de ahora es sobre una transmisión de General Motors. Es la transmisión 8L90. Ok, vamos a utilizar una presentación para iniciar este tema. También tenemos ahí un material que les vamos a compartir más adelante. Así es que vamos a abrir la presentación. Eso no es. A veces el tiempo se va muy rápido y más rápido de lo que nosotros podemos pensar. Aquí tenemos el arranque de esta temática, que es una transmisión 8L90, 8L45 y tiene una vigencia del 2015 al 2021. Como nos damos cuenta, para hacer una transmisión moderna, como que no tuvo un avance tan fuerte como otras transmisiones. ¿Ok? Aunque realmente es un arma secreta, ya que esta transmisión se diseñó rápidamente para sustituir a la 6L80. La transmisión 6L80 fue una transmisión que le acomodó muy bien a General Motors, que le dio muy buenos resultados para equipar a todos los vehículos que son de tracción trasera, que tenían la anterior transmisión de 4 cambios 4L60. Entonces, la mayoría de estos vehículos de tracción trasera se les incorporó esta transmisión de 6 cambios 6L80. El objetivo principal era que esta 6L80 se iba a ocupar en carrocerías de vehículos de gama media y de alta gama, como el Camaro, como la Suburban, pero esta transmisión empezó después a colocarse a los vehículos comerciales, como la Express, en fin, como a todos los vehículos que contaran con tracción trasera, se iba a sustituir por 6L80. De tal manera que los vehículos de gama media y gama alta se quedaban con una transmisión similar a los de gama comercial. Por ello es que se tuvo que desarrollar una transmisión como la de 8L90 para ahora acoplarla a los vehículos de gama media y gama mayor, gama alta. ¿Ok? Entonces, esta también tiene cambios, ha sufrido cambios y apenas se está acomodando en el mercado cuando aparece la transmisión de 10 cambios, la cual pues definitivamente le quitó la posibilidad de crecer y quedarse más tiempo. ¿Ok? Yo creo que no es una transmisión que vaya a no volver a ocuparse. Es una transmisión que está esperando el momento en que se comparta los vehículos en el mercado con la 6L80. De tal manera que podamos tener 6L80, 8L90 y 10L90 repartidos en las diferentes categorías de vehículos. ¿Ok? Casi seguro que por el momento ha sido detenida para dar paso a las transmisiones de 10 cambios, la 10L90, pero yo tengo la certeza de que esta podría ser la sustitución de la 6L80 posteriormente. ¿Ok? Bueno, pues eso hay una acción importante para General Motors. Esta es una caja de verdad que tiene muchas cualidades, muy buenas, muy importantes, como para que de algún momento a otro ya no tengan continuidad. Yo creo que más adelantito van a haber algunos cambios y va a continuar esta caja, la que yo creo que posteriormente pueda desaparecer sea la 6L80. La 6L80 que comercialmente le da mucho a ganar a General Motors. Bien, ahora aquí yo quiero que nosotros sepamos, antes de tomar toda la temática ya a fondo, lo que quiero es que decirles que independientemente de que esta es una transmisión de General Motors en vehículos, en fin, de tomar la temática, solo le quiero comentar
de que las transmisiones de 8 cambios se están expandiendo demasiado. ¿Ok? Nosotros ahorita estamos trabajando todos los días con vehículos que tienen transmisiones de 6 cambios y las transmisiones de 6 cambios hoy día es lo que más abunda y definitivamente lo que estamos trabajando constantemente. Transmisiones de 6 cambios que vienen en vehículos, en pickups, en vehículos sub, en fin. Lo de hoy es que tenemos por todos lados este tipo de transmisiones y se están expandiendo mucho y estamos muy metidos en ese trabajo. Sin embargo, ya hay muchísimos vehículos con transmisiones de 8 cambios. Nosotros todavía no hemos um, alcanzado la perfección, alcanzado el dominio sobre este tipo de transmisiones de 8 cambios cuando ya, perdón, de 6 cambios, cuando ya está en la espera, en la sala de espera, todas estas transmisiones de 8 velocidades. Transmisiones que no nada más están en vehículos de tracción trasera, también hay de tracción delantera, y ya nos están esperando. A lo mejor no nos va a dar tiempo de sernos 100% eficientes en las de 6 cuando ya tengamos que meter mano a esas transmisiones de 8 cambios. Y así como las transmisiones de 6 cambios, estas transmisiones de 8 velocidades también tienen sus características, sus formas de trabajar, sus formas muy específicas de arquitectura, etcétera. Así es que son temas que definitivamente no se pueden abandonar, no se pueden dejar de ver. Hay veces que nosotros nos confiamos pensando que las cosas van a tardar mucho en llegar a nuestras manos y cuando nos damos cuenta ya las tenemos ahí encima, pero con la emergencia de que ahora qué vamos a hacer, ya que están aquí, rápidamente tenemos que ponernos a investigar, a checar, a conseguir herramienta para poder trabajar con las transmisiones. ¿Ok? Pero a veces nos agarran las prisas, ¿no? Entonces, definitivamente son temas muy importantes porque ya están en sala de espera este tipo de sistemas, este tipo de arquitecturas en transmisiones automáticas multicambios con planetarios y vaya que vale la pena enterarse de una vez por todas de qué se trata con estos carros. ¿Ok? Bueno, pues entonces ahí está. Empezamos nuestra temática y empezamos hablando de que esa es una transmisión que General Motors desarrolló y presentó por primera vez en el 2015. ¿Ok? Como volví a decir, yo tengo la percepción de que después de haber sacado la transmisión de 6 cambios y que estaba dando buenos resultados, eh, y tener la idea de colocarla en cualquier carro, hubo la necesidad de diseñar una nueva inmediatamente, para cumplir con los carros de mediana y alta gama. Y bueno, se desarrolló esta. eh, Se puede decir que el desarrollo de esta transmisión es con ideas completamente muy especial, muy particulares de General Motors. La transmisión de 6 cambios llevaba mucha influencia de las transmisiones de ZF y esta se desarrolló eh, pues básicamente con ideas más a fondo de General Motors, aun cuando las transmisiones de 8 cambios de ZF ya están generando mucha presión en, en la aplicación de transmisiones para pickups y vehículos medianos y grandes. Ok, entonces aquí tenemos una imagen que es el modelo que se va a ocupar en el Corvette, ya que el Corvette es el primer vehículo en tener este tipo de transmisión de 8 cambios y es en el 2015. Y es una versión bien diferente porque esta no tiene la concha delantera y la flecha trasera, la flecha de salida, se va a conectar directamente con el diferencial. ¿Ok? O sea, esa transmisión no se va a montar detrás del motor, sino se va a montar en el mismo diferencial. ¿Ok? Ahí va a estar colocada. Y esa siempre es una versión que ocupan los Corvette. También hay una versión de 6 cambios muy similar. Bueno, pues esta es la versión de 8 cambios. ¿Ok?
Bien, entonces en el 2015 aparece por primera vez en Corvette y posteriormente la vamos a ver en otro tipo de vehículos, eh, como por ejemplo la Silverado de doble cabina, que tiene el motor de 6.2 litros. También la vamos a ver en el Camaro LTG y LT1, en las sub o las SUV, como las de GM, como la Yukon Denali. También lo vamos a ver en versiones 6, la segunda versión de esta transmisión 6, el 8L90, que es la 8L45 para los Cadillac CTS y ATS. Estos Cadillac ocupan un motor turbo de 4 cilindros y un de doble turbo V6. Y estos dos carrocerías van a ocupar estas transmisiones 8L90 y 8L45. Lo mismo que se usaba anteriormente con la 6L90, 6L80, 6L45. Aquí solamente vamos a tener dos versiones, la 8L90 y 8L45. Muy bien, entonces hay una lista muy amplia, ya se las vamos a compartir, sobre los vehículos en específico que van a ocupar estas transmisiones y en qué años van a trabajar esta transmisión en esta lista grande de vehículos. ¿Ok? Vamos a regresar aquí tantito. Pues, esta es la versión que vamos como comentábamos, ver en los Corvette, pero esta es la versión que veríamos en las Pickup, en lo que vamos a ver en los Camaro. Esta sí tiene concha, sí tiene aquí en la parte delantera una concha, mientras que la del Corvette es como ustedes la están viendo. Muy bien. Entonces, como ustedes se dan cuenta, se está colocando en vehículos muy competitivos, de a gama alta, de gama deportiva, y, y- y la razón es porque no podían tener estos carros, tener una transmisión 6L80, 6L90 que ya se estaba colocando en muchos vehículos comerciales. O sea, ya no se veía la diferencia entre una caja automática convencional que sería la misma que está ocupando un vehículo de alta gama. No, no es posible, no, no llama eso la atención, entonces tuvo que desarrollar esta. Sin embargo, como les voy a comentar, es una transmisión de muy, muy buenas características. ¿Ok? Vamos a ver aquí, por ejemplo, la diferencia que hay entre las transmisiones 8L45 y 8L90. Eh, una es más pequeña que la otra y no nada más en los engranajes, sino también en sus componentes internos. La verdad es que hay poca diferencia entre ambas, pero sí, definitivamente, la 8L45 es la versión más ligerita que la 8L90. Entonces, por ejemplo, tenemos acá en el cambio de primera, para la 8L45 la relación es de 4.62, mientras que en la 8L90 es de 4.56. Para la segunda es la relación de 3.04 y en la 8L90 de 2.97. Ustedes se van a preguntar muchas veces por qué tenemos que ver esta relación de engranes. A veces no ni siquiera la revisamos, a veces cuando las cajas eran de 4 cambios o cuando eran de 5, prácticamente no, no, no íbamos tan a fondo a la relación de engranes. ¿Ok? Sin embargo, yo creo que hay muchos datos que antes nos brincábamos, había muchos brincos, había mucha información en los manuales, y la verdad es que muchas de ellas solamente le damos la vuelta a la página, si no era cosa que fuera importante para nosotros, sino que nosotros tratábamos de encontrar o buscábamos la información sobre cómo armar, cómo desarmar, sobre características de la caja, sobre si había algún tip. Era lo que más nos llamaba la atención y era lo que siempre estábamos buscando en la información, en los manuales. Y rarísimas veces le ponemos atención a este tipo de cosas y algunas otras partes que encontramos en los manuales que normalmente no le damos mucha importancia. Y cabe señalar que aquí esto nos ayuda muchísimo y sobre todo
Es algo que ya no podemos dejar pasar, porque acuérdate que esto está en sala de espera y entre más cosas sepamos de las transmisiones, es mejor, porque todos los conocimientos que tengamos sobre una temática, sobre una transmisión, sobre su arquitectura, su forma de trabajar, es los argumentos necesarios para hacer diagnósticos. Bueno, todos estamos conscientes de que sabemos que cuando un vehículo llega a nuestro negocio, a nuestro taller, normalmente viene por algo que le está sucediendo. Es muy difícil actualmente, es muy complicado, es muy difícil pensar que un cliente llegue para que solamente, pues no sé, le cheques el nivel al aceite de la transmisión. O sea, en la mayoría de los casos, cuando tenemos ya un vehículo ahí en el taller, es porque tiene un foco prendido en el tablero, es porque la caja no hace cambios, es porque la caja tiene un problema, es porque la caja tiene una fuga muy fuerte de aceite, es porque tiene un ruido muy grande, es porque ya no avanza. Cada vez es un poquito menos común que un vehículo llegue nada más a hacer el reemplazo de aceite, que no debería de ser raro, debería ser algo muy común que se le dé servicio a las transmisiones. Sin embargo, no es algo muy común que nosotros estemos recibiendo vehículos eh, que solo vengan a cambio de aceite. Lo que nosotros vemos más común hoy día es que se acerquen los vehículos, pero por problemas, ¿ya? Por fallas, por desconfianza. Oye, mi carro tiene este foquito prendido y no sé si seguirlo manejando o no sé qué hacer. Bueno, ese tipo de cosas es por las cuales los vehículos llegan con nosotros. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar ese tipo de problemas? Muchas veces los problemas son naturales, es decir, se dan porque algo de adentro ya terminó su vida útil, tiene desgaste por el uso normal, constante, y ese desgaste va a provocar un problema, una falla, un ruido, un desbalanceo, un patinamiento, en fin, ahí tenemos un problema y el vehículo va a llegar a que se resuelva ese problema. Entonces, entre más conozcamos la transmisión, en que más sepamos sobre cómo funciona esa caja, pues obviamente para nosotros es ser más cómodo desarrollar un diagnóstico. Todo lo que tengamos de conocimiento sobre una caja es parte de una buena base para hacer un diagnóstico. Todo, en realidad todo es importante. Y entre de ese todo, pues también me refiero a esta relación de engranes. La relación de engranes no es cualquier cosa, la verdad es que no. Imagínate que el fabricante quiere colocar 8 cambios en una transmisión, cuando bien podría trabajar con 6 o tal vez con 7, pero tiene que colocar 8 cambios y bien los puede acomodar y, y ser poco significativo. Es decir, puede colocar un carro de 8 cambios y tú no lo sientes como algo cómodo, no lo sientes como algo útil. No puede suceder esto. Tiene siempre que afinarse. La transmisión se tiene que afinar muy bien con los motores en los que se van a ocupar para que realmente se sienta el brillo del motor, se sienta el confort del vehículo cuando tú manejas un carro. ¿Ok? Entonces no se hace una transmisión nada más por hacerse, sino que se tiene que hacer una especie de estudio, de cálculos para que la transmisión cumpla con cosas positivas. Y pues aquí se tiene que hacer un análisis de cuántas velocidades debe de haber y cómo se van a ocupar esos 8 cambios. Y ello ya queda plasmado al final en esta relación de engranes. La relación de engranes nos da mucha información, aunque aparentemente no la entendemos o no la vemos. ¿Ok? Comentamos que pues efectivamente no es la misma la del 8L45 que la 8L90. Hay algunos cambios como el de sexta, el de la séptima o el de la octava que prácticamente son similares. La reversa no es, aunque están muy cercanas, no son iguales. La reversa no es igual a la primera, no es igual a la segunda. La tercera sí está muy cerquitas, la cuarta está muy cerquitas. O sea, hay algunos cambios que se parecen mucho, pero algunos otros son diferentes. ¿Ok? Y al final no es exactamente lo mismo. Comentábamos que no nada más es
que hablemos de la relación de engranes como la única diferencia que hay entre las transmisiones. No, también hay componentes internos y podría haber una tercera relación de engranes cuando, por ejemplo, ese tipo de relación no se acomode a un motor o a una carrocería nueva o una carrocería en la cual se pueda incluir también esta transmisión. ¿Ok? Ahora, estos vehículos, cuando empezaron a salir, no tenían la función de start-stop y posteriormente se agregó esa función de start-stop, lo cual hizo que la transmisión eh, pues ya tuviese dos versiones. Y esas dos versiones también influyen en muchos componentes, en muchos elementos. Entonces, por un lado podríamos tener una start-stop y por el otro lado una que no lo tenga y hacer dos transmisiones no compatibles. Muy parecidas, muy similares, pero por más o por menos elementos no se hacen o no pueden ser compatibles. Yo no puedo poner una que tenga start stop en una que no lo tenga y viceversa. No puedo poner una que no lo tenga en la que sí lo tenga, ¿no? O tendría que hacer una conversión para ambos casos. Bien, aquí hay dos datos como yo les comentaba y cada cosa que vemos tenemos que analizarla, pues es, después son argumentos que nos van a ayudar a los diagnósticos, ¿ok? Por eso es importante verlo. Si no nos fueran a ayudar, si no fueran relevantes, pues la verdad es que ni caso tendría ponerlos. Pero no, por otro lado sí es bien importante. Todos sabemos que la relación de granes es interesante, es importante, y depende de cómo se vaya desarrollando, vamos a darnos cuenta que realmente va a valer la pena o que vale la pena este desarrollo de cambios. Eh, Aquí tenemos una relación que ya no se pone como se ponía antes. Por ejemplo, antes se ponía en primera la relación es de 4.62 es a 1, lo cual quiere decir que es el número de giros que va a hacer la flecha de entrada para que la flecha de salida solo dé una vuelta. La flecha de entrada da 4.62 de giro para que el cardán, que es la flecha de salida, dé solo una vuelta. Entonces, ¿por qué ya no se pone esa 1? Porque se sobreentiende todos estos números que vemos aquí, que lo vemos en segunda, en tercera, todos estos números equivalen a una de la flecha de salida. Por eso es que muchas veces en los manuales, en la información técnica, ya no se coloca esa 1, solo en la relación de giros que tiene que dar la flecha de entrada y ya sabemos que equivale a una de la salida. Y bueno, aquí tenemos dos informaciones. O podríamos decir que tenemos dos informaciones y que tenemos que hacer el análisis. Por ejemplo, ¿qué significa 462? Bueno, que la flecha tiene que dar más de 4 vueltas para que la entrada de una, lo cual convierte a este cambio en un cambio muy lento. ¿Ok? Todos sabemos que cuando vamos en primera, pues la velocidad a la que aspiramos es muy baja, tal vez 20 kilómetros por hora y no más. Sin embargo, la transmisión va desarrollando ciertas fases que le permiten mover al vehículo. Y la primera etapa, la primera fase de la transmisión es la multiplicación de torque, ¿verdad? La multiplicación de torque tiene que ser a fuerzas para que el vehículo se pueda mover. Y luego viene el respaldo. O sea, primero usamos todo el torque posible para que las llantas se muevan y una vez que ya estamos moviendo el vehículo tenemos que respaldarlo. Es decir, no podemos incrementar velocidad luego, porque entonces el vehículo perdería fuerza. Entonces, ahí viene un respaldo muy fuerte que es en el segundo cambio. Entonces, primera y segunda son los cambios de fuerza, los que hacen que el vehículo empiece a moverse. A veces nosotros decimos, pues es que como que es no creo que sea tan necesario eso. Y la respuesta está en que si tú quieres arrancar un carro, por ejemplo, en tercera, simplemente se pone muy pesado y avanza demasiado lento. Por muy fuerte, aunque tengas dos turbos, aunque tengas motores muy grandes, arráncalo en tercera y tú vas a sentir que se siente pesado. Inclusive muchas veces la opción sería segunda. La segunda también lo vas a mover muy rápido, pero si vas remolcando, si vas subiendo una pendiente, a lo mejor la segunda no es la mejor opción. ¿Ok? Entonces, dependiendo de qué tan grande esté el número en la primera, nos vamos a dar cuenta con cuánta fuerza va el carro a responder cuando se empieza a mover. Y
Pues la verdad es que esto sí está muy sobrado si solamente hablamos de que el carro se va a mover en una recta, pero pensando en que todos los vehículos tienen que subir pendientes y además llevar peso, pues es una relación excelente, excelente que le va a ayudar de verdad al vehículo a poder moverse, a poder desplazarse desde el arranque. ¿Ok? Entonces, el número 462, si lo dividimos entre las revoluciones que tiene el motor cuando vamos en primera, pues podremos saber cuántas revoluciones tiene el eje de salida. ¿Ok? A ver, voy de nuevo. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un motor a 2500 revoluciones en primera, y yo quisiera saber cuántas revoluciones tiene el eje de salida, pues bastaría con dividir esas 2500 revoluciones entre 462 y entonces yo sabría cuántas revoluciones tiene mi eje de salida. Y lo mismo pasaría en segunda. Si yo voy a 2500 revoluciones en el motor y quiero saber cuántas revoluciones tiene el eje de salida, pues lo que tengo que hacer es dividirlo entre 3.4. 304. Y lo mismo va para la tercera, la cuarta, la quinta, inclusive para la séptima. Tengo 2500 revoluciones en séptima y quiero saber cuántas revoluciones tiene el eje de salida, pues lo divido entre 0.85 y ahí nos vamos dando cuenta cuántas revoluciones va a tener nuestro eje de salida. Ojo, cuando vamos en sexta, las revoluciones del eje de salida son iguales a las del motor. Así de fácil, porque la relación es uno a uno, uno en el eje de entrada, un giro en el eje de salida. Cuando vamos en séptima o en octava, que la relación es de 0.85 y de 0.66, pues nos vamos a dar cuenta que las revoluciones del motor son inferiores a las revoluciones de la caja. Menos revoluciones en el motor, más revoluciones en la transmisión. Sin embargo, estas dos cambios, el séptimo y el octavo, no se pueden desarrollar cuando el vehículo va subiendo pendientes altas. Si la pendiente es ligera, sí puede desarrollarse séptima y octava, pero cuando vamos subiendo pendientes altas, yo creo que el vehículo a lo más que llegaría sería a sexta. ¿Ok? Porque para subir pendientes, cargas fuertes, necesitamos torque. Y precisamente el torque en el séptimo y el octavo cambio es muchísimo más bajo el torque que obtenemos en el eje de salida que el torque que nos está dando el motor. Si ustedes hacen sus divisiones, se van a dar cuenta de ello. Entonces, esto también pasa en transmisiones de 6 cambios, de 7 cambios, de 9 cambios, de 10 cambios. Sí, pasa en todos lados. Sí, las que tienen por debajo de cero se le conocen como sobremarchas y en esos cambios el torque es muy bajo. Tenemos muchas revoluciones, sí, mucha velocidad, sí, pero poca fuerza. Y aquí al contrario, en primera y en segunda tenemos mucha fuerza, pero poca velocidad, lo cual nos quiere decir que no se pueden tener las dos cosas. O tenemos mucha fuerza o tenemos mucha velocidad. Por eso decíamos que son fases, etapas en los cuales el vehículo se va desplazando. No podemos ir muy rápido desde el inicio. Primero tenemos que mover el vehículo, impulsarlo y después llegar a la alta velocidad. ¿Sí? Y entre más cambios tengamos, pues más rápido también podemos llegar al objetivo final, que es el de tener llegar a la alta velocidad. ¿Qué es la alta velocidad? Pues cuando ya tenemos velocidades por arriba de 100 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces tenemos dos datos como había comentado. Conocer la velocidad del eje de salida y además también conocer cuántas veces se va a multiplicar el torque del motor en cada velocidad. En donde se multiplica más el torque del motor es en primera, pues se puede multiplicar 4.6 veces el torque del motor disponible cuando estamos en primera. En la reversa se puede multiplicar 3.93 y en segunda solo se puede multiplicar por 3. Por eso les decía que estas partes son bien importantes, pues van a hacer que el carro se mueva con mucha fuerza y se mantenga con fuerza mientras se va impulsando, ya para que al final tengamos la alta velocidad. Entonces, definitivamente sí es algo que tenemos que aprender a analizar, que tenemos que aprender a ver, y son datos, es información que posteriormente es importantísimo para los diagnósticos. Muy bien. Entonces,
Acuérdense, las transmisiones de 8 cambios están en la sala de espera. Una vez que ya nosotros estamos bien fuertes en las de 6 cambios, nos van a ayudar muchísimo para poder entender las que ya están en espera, que son las de 8. Yo sé lo que les digo. Y antes, créanmelo, yo también antes era de esas personas que pensaba, es que todavía falta mucho tiempo para que estos vehículos se acerquen, ¿verdad? Y no te das cuenta cuando de repente ya los tienes allá afuera esperando, ¿ok? Estamos hablando de que si estábamos en el 2015 viendo por primera vez una caja de estas, pues ponle tú que en 7 años no llega a tocarte la puerta. Ya estamos con 5, ya tenemos los 7 años de que salieron este tipo de carros en 2015 y pues de alguna manera se van a empezar a acercar, ¿no? Porque acuérdate que todos los vehículos, mientras están nuevos, pues no se preocupan porque tienen una garantía. Y conforme van terminando esa garantía, no pueden sostener muchas veces un cambio de caja, una reparación dentro del mismo concesionario. La verdad es que es muy costoso. La mayoría que ya cumplió su garantía y desafortunadamente la transmisión termina su vida útil, la mayoría no va a reemplazar una caja dentro de una agencia, ni tampoco va a hacer una reparación dentro de una agencia. Siempre buscan opciones externas. Así es que ahí es donde estamos nosotros. Bueno, vamos a hablar del ATF de estas 8L90. La transmisión 8L90 utiliza un ATF Móvil 1 LB Dexron HP. Fíjate, hasta ahí cómo van cambiando los aceites y cómo nosotros tenemos que ir conociendo esos aceites y también conociendo el por qué esos aceites cambian. Ok, estamos hablando del 2015. Claro, también llegan hasta el 2021 y posiblemente vuelvan a aparecer, ¿verdad? Cuando tal vez empiecen a quitar la 6L80. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van cambiando los fluidos? Y antes nosotros pensábamos que cada vez que saliera una caja nueva, el aceite iba a ser más grueso. Créanme que eso pensábamos antes. Es que cada que el aceite de la transmisión es muy delgadito. Yo pienso que las transmisiones más recientes van a ir haciéndolo un poco más grueso, pero no. El LB significa que es un fluido de baja viscosidad. Y este es un sintético móvil 1 LB Dexron HP. Vamos a quitarle el móvil porque seguimos teniendo LB Dexron HP, pero en la versión de General Motors. Sin embargo, cuando estos vehículos salieron, se encomendó a móvil la, la, el diseño del aceite. ¿Saben qué? Ustedes, por favor, desarrollen ese aceite para nuestra transmisión 8L90. Actualmente ya tenemos más opciones aparte de móvil. Pero aquí tenemos uno de baja viscosidad. Rexron además es de trabajo rudo, es HP. Ok, entonces los fluidos son diferentes o cambian. ¿Por qué? Porque hay los elementos internos de la transmisión, la forma de trabajar la transmisión lo necesita, lo requiere. Las transmisiones se diseñan para trabajar con ese tipo de fluidos. Si nosotros ponemos cualquier otro tipo de fluido, no dudes que la transmisión se va a mover, pero va a perder la calidad, va a perder muchas cosas, se va a salir de control si nosotros simplemente ponemos, por ejemplo, dices, no, es que voy a poner el Mercon LB o le quieres poner cualquier tipo de aceite, no va a ser exactamente lo mismo, ¿ok? O sea, no por algo se colocan los aceites, siempre hay tolerancias, siempre hay algún material que hace que se requiera de ese líquido. Bien, acá tenemos un comentario. eh, ok, dice, he tenido problemas con hecho el 90, da el golpe de primer cambio a segunda, cambio es mal, a segundo cambio, es el mal de ellas. Ok, exactamente. Vamos a hablar un ratito de las fallas, porque sí, en efecto, las 8L90 también tienen sus grandes problemas, hay muchos problemas. Uno de los detalles es que hoy día, fíjense bien, hoy día todos los diseños de transmisiones muchas veces se hacen al vapor. Es decir, sí, sí los fabricantes tienen una idea, o sea, tienen una idea de que
no todo el tiempo los vehículos van a quedarse con esta caja, sino que va a haber cambios. Tienen esa idea, la van desarrollando, pero hay ocasiones en que la competitividad de los fabricantes que existen en el mundo y nada más ver lo que hay aquí en nuestro país, hay muchas marcas ya que de repente la competitividad entre ellos es demasiado alta y van saliendo y saliendo vehículos y sistemas que a veces ya no es tan, ya no se cuenta con tanto tiempo para hacer un diseño, probarlo y ponerlo a prueba. Eh, Ahora ya todo es un poquito más acelerado. Entonces muchas veces las transmisiones, los motores, todo lo que es un vehículo, a veces ya no se cuenta con tanto tiempo para su desarrollo. Y pues muchas veces sobre la marcha se van corrigiendo detalles. Es el pan de cada día de los vehículos. Ya muchas cosas se van corrigiendo sobre la marcha. Y no nada más la transmisión, hay muchos, de verdad, muchos detalles que se van corrigiendo sobre la marcha. De ahí que, por ejemplo, como hay muchas partes electrónicas en un vehículo, la electrónica es el modo importantísimo, es el modo que queda para hacer correcciones. Muchas veces cuando los vehículos experimentan ciertas fallas prematuras, muchas veces cambiando los softwares o adecuando los softwares, el vehículo recupera y se vuelve en un estado se solucionan los problemas y queda en un estado de confort mejor, de respuesta mejor, ¿verdad? Ahí nos queda muchas veces la electrónica como una forma de solucionar problemas que se presentan y prematuros cuando se está poniendo ya en marcha un vehículo, un motor, una transmisión. ¿Ok? Y no es la excepción la 8L90 y no es la excepción también muchas transmisiones actuales. ¿Ok? No crean que General Motors es la única que tiene problemas y que dicen, es que nunca las hacen al 100%. No, hay muchas transmisiones modernas, inclusive de doble embrague y CVTs y todas tienen problemas. ¿Ok? Porque yo pienso, o mi manera de pensar es que hoy se tienen que hacer las cosas mucho más rápidas, más aceleradas que antes, y ello impide a veces tener toda la gama de detalles que se tienen que corregir para que salgan trabajando al 100%. Bueno, pero nosotros vamos a ir metiendo poco a poco. Y realmente la 8L90 es complicada. O sea, no es una transmisión para eh, honestamente para personas que no tengan mucha experiencia. Sí, como que esto ya es algo difícil y aquellas personas que destacan mucho y son muy aguerridos en la temática de las transmisiones, bueno, pues, van a tener la posibilidad de poder desarrollar de poder resolver muchas fallas de esas transmisiones. Pues sí que ya es un nivel un poquito fuerte, eh, porque, vamos, por lo complejo que es la caja. Muy bien, entonces aquí tendríamos el tipo de aceite que estábamos comentando que vuelvo a repetir, esto fue con lo que arranca esa transmisión. Actualmente ya tenemos más opciones en cuestión de aceite, que ya les pondremos algunos ejemplos más adelante, pero esto fue el arranque. Esto es lo que necesitas tú para cuando haces el servicio de la transmisión, la junta del cárter, el filtro y los 10 litros de aceite, que son 10. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Litros, ¿no? Aunque, bueno, hay que tomar en cuenta que muchos botecitos de aceite no son de 1 litro, sino que son de 1/4. Bien, entonces aquí nos dice que la capacidad de esas transmisiones puede llegar hasta 11.4 litros, dependiendo de la versión específica, ¿no? Además, eso toma en cuenta que tienes tanto la transmisión, el convertidor completamente vacío, los sistemas de enfriamiento, en fin, no hay una gota de aceite en el sistema y tú quieres colocar la transmisión, pues bueno, vas a ocupar 11.4 litros hasta sí, 11.4 litros. A lo mejor puedas ocupar un poquito menos, pero todo depende de la versión específica.
Bien, ¿qué más? No tiene bayoneta para checar el nivel, no tenemos cómo medir el nivel de aceite, como muchas, incluyendo la de 6 cambios, la 6L80 o 6L90, no tienen bayoneta. Aunque la 6L80 en un principio sí tenía bayoneta. Hoy día ya no hay bayoneta en esas transmisiones y vamos a tener que checar a través de un tornillito que va en el cárter y detrás de ese tornillito viene un tubo que está en la parte interna del cárter. ¿Ok? Ahora, para agregar o rellenar ATF, vamos a ocupar un orificio que está protegido con un tapón colocado a presión, es un tapón a un lado. Ahorita vamos a verlo. Mira, aquí sería un tapón a un lado que vamos a retirar. El taponcito lleva como un pin, entonces lo que hay que hacer es jalar primero el pin hacia arriba antes de sacar el tapón, ¿ok? Es todo a la mano. Y levantamos el pincito, jalamos el tapón hacia afuera, ahí sería para agregar el fluido, ¿ok? Decíamos la versión de los Corvette y la versión de los demás vehículos. Y luego tenemos de este lado la relación de engranajes, que estábamos hablando, y aquí estamos hablando del fluido del aceite. ¿Ok? Decíamos, la mayor capacidad que tengamos es de 11.4 litros, pero todo va a depender de la versión en específica. Tal vez algunos pongamos con 10 litros o 10.3 o máximo 11.4. Bien, dependiendo de la versión en específico, y acá tenemos los puntos. Aquí tenemos un tapón a un lado, el cual tiene un perno, un pivote que hay que levantar y después sacamos el tapón. Para checar el nivel, tenemos un tubo en el cárter y en la parte de abajo tenemos un tornillo que hay que quitar para poderlo checar. Recuerden que esto requiere que arranquemos el carro, que esté en marcha mínima, que lo tengamos en par y luego ya viene el asunto de la temperatura. Necesitamos tener siempre en cuenta la temperatura cuando quiero checar el nivel de aceite de una transmisión y esa transmisión no trae bayoneta. Eso es eh, a fuerzas, ¿no? Para que todo concuerde y el nivel sea el correcto, ¿ok? Necesito saber la temperatura. ¿Y de cómo lo voy a hacer? Bueno, pues definitivamente eso va a ser con la ayuda de un escáner. Definitivo, el escáner nos va a ayudar a saber la temperatura del ATF. Arrancas el carro en par, lo mantienes en marcha mínima, te fijas que está entre 35 a 40 y tenemos 5 grados de tolerancia, no pasa nada. Y cuando tú quitas el tornillito debe estar cayendo. No cayendo a presión el aceite, sino cayendo ligeramente, unas gotitas. Y bueno, ya sabemos que está correctamente el nivel. Aunque no lo mencionan en Chevrolet, yo creo que nos ayudaría mucho usar un método que sería el siguiente. ¿Qué te parece si tú agregas medio litro de ATF? Eh, Sabemos que si el nivel es correcto, cuando yo quite el tornillo puedo recuperar ese medio litro, ¿verdad? Estoy a 35 grados o a 38, a 40, arranco el carro, lo dejo en marcha mínima, quito el tornillito, pero antes de hacer eso le agrego medio litro de aceite a la transmisión, ¿ok? Y eso me permitiría a mí, por ejemplo, si un cliente llega a que yo le cheque su nivel de fluido, pues ya estaríamos hablando de que le tengo que vender al menos ese medio litro, ¿no? Al menos. Es que mira, no hay otra manera, tienes que agregar medio litro, tú traes medio litro y yo se lo pongo. Y no le puedo poner un medio litro de X o Y de un aceite de 10 pesos, tengo que ponerle el original. Y aquí lo tengo, te lo voy a agregar, pero ya me lo vas a tener que pagar, ¿no? Porque es parte de la prueba, de la medición, de la precisión, ¿ok? Pues yo le puedo poner ese medio litro a la transmisión, quito el tornillo y dejo que se escurra el aceite. Ahí se debe de escurrir medio litro. Si no, si se escurre más de medio litro, casi un litro, bueno, pues quiere decir que venía pasada la transmisión. Y si no tira nada, bueno, pues quiere decir que le puse ya medio y todavía le falta más aceite.
¿ok? Y nos queda muchísimo más claro eso que sí. Es que a veces tenemos duda, ya quité el tornillo, está tirando aceite, pero a lo mejor puedo pensar en esto. Bueno, voy a quitar el tornillo y voy a dejar que hasta que deje de tirar vuelvo a poner el tornillo, ¿ok? Entonces a lo mejor me paso unos 20 segundos, deja de tirar, pongo el tornillo y a lo mejor puedo volver a regresar ese aceite. Que el poquito, la cantidad de aceite que se ha caído, se lo puedo regresar. Y si no tira nada, entonces le empiezo a agregar hasta que empiece a tirar el aceite. Ese podría ser también el punto. Es que muchas veces cuando estamos viendo la información de estas mediciones de aceite, a veces no es muy claro que digamos las indicaciones. Dicen, pues debe de caer aceite. Otros dicen, es que debe de quedar a la altura del orificio. Y es bueno, ¿cómo voy a poder? Si yo tuviera la caja en la mesa, yo podría ver claramente que el aceite está a la altura del orificio. Digo, porque hay algunas indicaciones que dicen eso. El aceite debe estar a la altura del orificio por donde lo vas a agregar. Y pues sí, cuando la transmisión estuviera afuera, pero por ya la transmisión montada con todos los accesorios que tiene, el filtro del aire, etcétera, no te hacen fácil poderlo ver. Pero bueno, aquí lo que yo podría decir serían dos opciones. Una, que dejes que se caiga todo lo que se tenga que caer y después se lo agregas. Dos, agrégale medio litro y esa es la cantidad que tienes que rescatar. Si es que el nivel es correcto. ¿Ok? Esa sería la forma. La temperatura ya dijimos la cantidad, el tipo de aceite que le vas a colocar. Y igual que muchas transmisiones, déjalo en marcha mínima en parking. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues aquí ya está. No es la primera vez que tenemos una cosa similar. Precisamente también en la 6L80 hay algo parecido. El tornillito, el tamponcito. No es así como que algo muy nuevo. Ahora vamos a hablar de la arquitectura de la transmisión. ¿Sí? Aquí tenemos una transmisión que va a ocupar cuatro conjuntos de engranajes planetarios tipo Simpson. Un conjunto más que la que utiliza la transmisión de seis cambios. Y muchas veces nos vamos a poner a pensar, bueno, oye, pero ¿cómo una transmisión con cuatro planeteros tipo Simpson? Los planeteros tipo Simpson son desde cuando salieron las primeras cajas automáticas desde hace muchísimos años y hoy día siguen siendo utilizados e inclusive utilizados para transmisiones multicambios. Entonces quiere decir que como tú ya los conoces, podrías entender muy fácil cuál sería la forma de trabajar estos planetarios en una caja que tiene ya muchos cambios, una caja multicambios. Bien, los cuatro planetarios tipo Simpson. Vamos a tener tres cloches para transmitir el torque del motor. A estos cloches les vamos a llamar cloches rotatorios. Y vamos a tener dos cloches de tipo freno, a los cuales le vamos a llamar cloches o embragues estacionarios. ¿Ok? Entonces tenemos la misma cantidad de embragues que se ocupan en las transmisiones de seis cambios. Pero aquí hay una ligera diferencia. Bueno, también en algunas transmisiones de seis cambios, que ocupan igual cinco cloches, se agrega un engranaje que va a ir fijo en la flecha de entrada y que en algún momento va a transferir torque, es decir, va a ser la misma función que un embrague. Pero aquí en este caso tenemos tres embragues transmisores de torque rotatorios y dos estacionarios tipo freno. Sin embargo, todavía contamos con dos elementos más para transmitir fuerza. Vamos a ocupar dos engranajes en la flecha de entrada que en algún momento también van a transferir torque. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos una imagen de lo que serían los embragues de torque. Aquí vamos a ver cómo se llaman. ¿Ok? Aquí ya nos vamos a adelantar un poquito, porque si bien es cierto que Chevrolet tiene una manera muy peculiar de llamarle a sus embragues, a sus cloches, también es cierto que va a ser muy difícil que nos los aprendamos de memoria o que los tengamos muy frescos en la mente. ¿Ok? Mira, ¿cómo se llama uno? Uno se llama primera, tercera, quinta, sexta, séptima, que es este.
Entonces, se llama primera. A ver, pásame el clutch de primera, tercera, quinta, sexta y séptima. Ahora lávame el pistón del clutch de primera, tercera, quinta, sexta, séptima. Es muy complicado, ¿ok? Es muy complicado aprenderse este tipo de cosas. El siguiente clutch se llama cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Los discos de clutch de cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y reversa están atrás de los de primera. No es algo funcional, no es algo que cuando estamos trabajando y hablando de los clutches, no va a ser algo sencillo, ¿verdad? O el tercer clutch que se llama segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, octava. Perdón, segunda, tercera, cuarta, sexta y ocho. O sea, no es algo así como que nosotros estemos pensando y que además sea algo fácil. Pero lo vamos a hacer fácil, fíjense. Estos tres clutches, este lo podemos entender, vienen los discos adentro de este clutch que tiene una flecha. Pero este otro, aquí cómo está el asunto. Ah, lo que pasa es que aquí hay dos, uno que está adentro y otro que está hacia afuera. En esta unidad va a haber dos embragues. ¿Ok? El uno ya dijimos es primera, tercera, quinta, sexta, séptima. El 2 es cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y reversa. Y el 3 va a ser el de segunda, tercera, cuarta, sexta, octava. Ahora, aquí ni tú mismo, ni yo mismo lo entiendo, ¿no? Porque tan rápido y tantos números, pero aquí va a haber una equivalencia y esa es válida. ¿Por qué? Fíjate que dentro de esos tres, los primeros tres números no se repiten. Al close de primera, tercera, quinta, no tengo que decir 6 séptima, le podemos llamar el close 1. Al de cuarta, quinta, sexta, que también es 7 y 8, solamente vamos a mencionar los primeros tres, cuarta, quinta, sexta, le vamos a llamar el close 2. Y al de segunda, tercera, cuarta, le vamos a llamar los 3. Y si te fijas, los primeros tres números, inclusive más los primeros, bueno, los primeros tres números no se repiten. Así de sencillo. Entonces podríamos nosotros, identificarlos. Ah, el close 1 es el de primera, tercera, quinta. El close 2 es de cuarta, quinta, sexta. El close 3 es el de segunda, tercera, cuarta. No, lo podemos visualizar de esa manera. O llamarle close 1, close 2 y close 3 a los embragues de torque. Y eso va a ser mucho más fácil para ahorita que veamos la tabla de aplicaciones. Ahora vamos a ver los de freno o cloches estacionarios. Estos van a venir en el housing. Uno va a ir hacia adelante y el otro va a ir hacia atrás. Aquí van a estar los que van atrás y aquí van a estar los que van adelante. El 1, que es el que va adelante, se llama el close de primera, segunda, séptima y octava. Además también trabaja en reversa. Ahí se le vamos a llamar F1 o freno 1. El segundo clutch es el de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y reversa. A ese le vamos a llamar F2. Los clutches se llaman así, tienen esos números, porque en esos números o en esos cambios va a trabajar el clutch. Por ejemplo, el freno 1 va a trabajar en primera, en segunda, en séptima, en octava y en reversa. En esos cambios va a trabajar ese clutch. El clutch 2 va a trabajar en primera, en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta y en reversa. Por eso se llaman así, pero va a ser difícil que podamos manejar esos nombres tan largos. De igual manera aquí el clutch no se repite, mira, primera, segunda, 7 y primera, segunda, tercera. Ese sería para F1 y para F2. Freno 1 y freno 2. Entonces podríamos referirnos más a C1, C2, C3, C4, C1, C2, C3 y F1 y F2 para que sea más fácil saber de lo que estamos hablando. Ahora, aquí lo interesante es que para hacer una transmisión estadounidense, para hacer una transmisión desarrollada por General Motors, no utilices Sprax. La mayoría de las transmisiones americanas siempre van a tener Sprax. Y aquí no. Es algo interesante, ¿no? Bueno, entonces voy a rezar tantito para que nos pongamos de acuerdo, porque aquí hay que ponerse de acuerdo. Si yo agarro el juego de juntas, si yo tengo un manual, si yo tengo una información, si yo tengo un boletín, no va a venir los 1, los 2, los 3, no va a venir F1 y F2, no va a venir eso.
¿De acuerdo? Van a venir estos nombres, pero nosotros le estamos poniendo estos nombres a los cloches. Además, hay algo también importante. Por ejemplo, el clutch 1 es el primero, el clutch 2 es el que va en medio y el clutch 3, no, estoy mal. El clutch 1 sí es el que va hacia adelante. El clutch 2 en este caso sería el de segunda, tercera, cuarta, sexta. Yo creo que aquí sí podríamos cambiar. Este podría, para acomodarlos de acuerdo a su orden, ah, en cuestión de posición. ¿Ok? Estos elementos van aquí atrás. Entonces, si los vamos en el orden de posición, sería el uno. Yo creo que el 3 sería el 2 y el 2 sería el 3, para que quedaran colocados o mencionados de acuerdo a la posición que tienen. Entonces vamos a hacer un cambio aquí. Lo voy a cambiar de cualquier manera para que el 2 sea el que está ahorita como en el 3, es el primero que está acá, y el 2 sea el 3. ¿Ok? O los podemos dejar tal cual, porque ya sabemos en dónde va cada uno de ellos. Y cuando nosotros tengamos que hablar en la tabla de aplicaciones, van a ver que es muchísimo más fácil que hablar de los cloches por el nombre que les dio General Motors. Bien, aquí tenemos una sección de acoplamiento donde van a estar colocados los discos del clutch 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos entonces los frenos de tal forma que al que va más adelante le vamos a llamar F1 y el que va hacia atrás le vamos a llamar F2. Muy bien. Mira cómo queda una tabla de aplicaciones cuando estamos hablando pues de todos estos cloches. Ahorita vamos a ver cómo se lee esta tabla y cómo se leería si en lugar de poner, no sé, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, le podemos cambiar el nombre. ¿Ok? Porque se supone que estos cloches son los que ya vimos ahorita. Y los de freno son los que están acá. Los de freno siempre empiezan con primera, segunda. Por ejemplo, tenemos el de primera, segunda, 7, 8 y reversa. Y el otro es el de primera, segunda, 3, 4, 5. Pero todos empiezan con primera, segunda. Tanto el freno uno como el freno 2. En cambio, los de torque, esos empiezan no empiezan así primera, segunda. Ok, tenemos uno con cuarta, quinta, sexta, uno primera, tercera, quinta y el otro segunda, tercera, cuarta. Esos son los tres cloches de torque que tenemos disponibles. Y aquí lo que vamos a ver es que por cada cambio que haya, por cada velocidad que haya, se van a ocupar tres cloches. En cada velocidad que tengamos, en reversa, en primera, pero hay una en la que solo se ocupan dos, si más no recuerdo, que es en la de sexta. No, perdón, estoy mal. A ver, uno, dos, tres, uno, dos, tres. No, me parece que es en segunda. Aquí está segunda, pero más bien es que en segunda se ocuparían los dos cloches de freno. El de segunda 7 8 y el de primera, segunda 3 4 5. Pues aquí nos faltó uno, agregarlo acá. Bien, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, si analizamos la tabla de aplicaciones, empezaríamos en reversa. En reversa vamos a tener tres componentes, en primera también, y en segunda también vamos a tener tres elementos. Lo mismo va a suceder en todos los cambios. En cada cambio que tengamos va a haber tres elementos aplicados, que esta es una de las características que tiene la arquitectura de esta caja. Si nosotros nos recordamos un poquito, en las transmisiones de 6 cambios, la arquitectura en la tabla de aplicaciones nos va diciendo que por cada cambio solo hay dos elementos. Y en este caso, aquí los que tenemos son tres. Eh, Vamos a ver. Por ejemplo, si estamos aquí en reversa, ocuparíamos un clutch de torque que sería el de cuarta, quinta, sexta, séptima. Y si más no me equivoco, vamos a ver cómo se llamaría ese de cuarta, quinta, sexta. Sería el clutch 2.
Ok, vamos a poner ese el clutch 2 y al de segunda, tercera, cuarta el clutch 3. Ok, porque vamos a hacer una tablita, mira. De acuerdo a la tabla de aplicaciones que ya tenemos aquí, podemos desarrollar otra. Reversa, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, me falta un cambio. La vamos a desarrollar de tal manera que, igual acá tenemos reversa y los 8 cambios, y aquí en lugar de tener a los clutches como se llaman, aquí los vamos a tener como clutch 1, clutch 2 o clutch 3, y como freno 1 o freno 2, o si se ocupan dos frenos, bueno, los dos frenos que se están ocupando, y después vamos a tener los elementos movidos. ¿Cuáles son los elementos movidos? Pues el elemento que sale y el elemento que entra. ¿Ok? Esa tablita la tenemos pendiente y la vamos a hacer para mostrárselas a ustedes, la cual les va a ayudar muchísimo al diagnóstico. Eh, Ahorita la que tenemos es esta, la que nos dice qué clutches van a estar colocados y cuáles no. Entonces, en cada cambio vamos a tener tres elementos. Como aquí en reversa, todos los elementos tienen que decir reversa. Elementos de torque son los que transfieren fuerza, los rotatorios, y los de freno son los estacionarios. Entonces tenemos un clutch rotatorio contra dos estacionados. En que es el rotatorio es el de cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y reversa. No hay otro clutch rotatorio que diga reversa, es el único que dice reversa. O podemos decir que también es el clutch rotatorio que se ocupa en reversa. Después tenemos el freno de primera, segunda, séptima, octava, o sea, los primeros dos cambios y los últimos dos, y reversa. Y el segundo freno es el de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Este es un freno de cambios consecutivos, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y reversa. Los primeros dos y últimos dos y cambios consecutivos hasta quinta más reversa, esos son los que van a ocupar ahí, en la reversa. ¿Ok? Bien, cuando estamos en primera, tenemos el clutch rotatorio de primera, tercera, quinta, sexta y séptima. Primera, segunda, tercera, quinta, séptima y sexta. Casi todos son cambios impares menos la sexta. Ese es nuestro clutch rotatorio de primera. Y, eh, y tenemos dos frenos, los mismos frenos que tenemos en reversa. Entonces, la diferencia entre primera y reversa podría ser el clutch rotatorio. ¿Ok? Bien, ¿qué tenemos en segunda? En segunda tenemos un clutch que empieza con segunda. Un clutch rotatorio que es segunda, tercera, cuarta, sexta y octava. Casi serían los cambios pares, excepto por el tercero, por la tercera. Aquí serían los cambios impares, excepto la sexta. Y aquí serían los cambios pares, excepto porque está la tercera. Formas de tratar de identificar los clutches de acuerdo a lo que van a hacer. Y entonces tenemos este en segunda y vamos a tener estos dos frenos también, nada más que a mí se me pasó poner uno de ellos, que sería el de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y reversa, porque acuérdate que el nombre de los clutches tiene que ver con los cambios en los que va a trabajar el embrague. Así es que este también lo tendríamos que haber puesto. Y seguimos teniendo tres elementos por cada cambio. En tercera tenemos primera, tercera, quinta, sexta, séptima y segunda, tercera, cuarta, sexta, octava. O sea, tenemos dos componentes de torque o rotatorios y tenemos uno estacionario que es el de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y reversa. ¿Ok? Para la cuarta tenemos a segunda, tercera, cuarta, sexta es un clutch rotatorio contra cuarta, quinta y también el de cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y reversa. ¿Ok? Estos dos y el componente de freno serían de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. El de cambios consecutivos. Después en quinta tendríamos los tres. Ay, perdón. No, en quinta tenemos primera, tercera, quinta, sexta, séptima, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Y el freno de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y hasta aquí este clutch dejaría de trabajar. ¿Ok? O sea, se ocupó en reversa, se ocupó en primera,
Bueno, de primera hasta quinta, es uno de los clutches más estables, pues se ocupa constantemente de primera a quinta, y inclusive en reversa. Ese es un componente muy estable. Fíjate que aquí lo interesante de ir identificando los componentes nos va a ayudar mucho para ir descartando. Por ejemplo, decíamos, es que luego esta caja golpea de primera a segunda, golpea de segunda a tercera, no sé. Pero no todos los componentes que tenemos en la transmisión son los que causan este problema. Por ejemplo, si este componente trabaja desde reversa, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, yo puede ser que sea el que de alguna manera provoque un golpeteo en reversa, o puede ser que lo haga en primera, pero ya en segunda, tercera, cuarta y quinta ya no, porque ese close ya está aplicado. ¿Ok? Descártalo para segunda, tercera, cuarta y quinta. Ese no lo cuentes para nada. Este clutch de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y reversa no sería el culpable de un golpeteo en tercera, cuarta y quinta. Es más, desde segunda. No sería un causante desde segunda, tercera, cuarta, quinta. No, no tendría por qué haber ahí un golpeteo con él. Sí podría ser en primera y sí podría ser en reversa, pero en los demás cambios no. ¿Ok? Muy bien. El de primera, segunda, séptima, octava podría ser un elemento que igual podría ser culpable de un golpeteo en primera, pero no en segunda. ¿Ok? Porque ese, como trabaja en primera y en segunda, no va a estar entrando y saliendo, sino que si ya aplicó en primera, en segunda se queda fijo. Pues, entonces, para pensar que este golpea en segunda no es tan fácil. Por ejemplo, aquí sí podemos encontrar un causante de problemas en segunda. Si aquí tenemos los cloches de torque. Si en reversa se ocupa a cuarta, quinta, sexta, ya no lo vamos a volver a ocupar hasta cuarta. Y este que es de primera, tercera, quinta, sexta, este no se va a ocupar cuando estemos en segunda. Y en segunda, este va a salir en segunda y va a entrar el de segunda, tercera, cuarta, sexta. Entonces, este elemento, este sí es un elemento que puede provocar que cuando entre la segunda haya un golpecito, un golpe fuerte. Este, segunda, tercera, cuarta, sexta y octava, es el clutch. ¿Por qué los otros no? Porque ya lo habíamos dicho, entran desde primera. Los dos, primera, segunda, séptima y octava, o primera, segunda, tercera, cuarta, entran desde primera. Entonces, están en primera y se quedan en segunda también. No se salen, sino que se quedan. Entonces, es difícil que si un cross ya está aplicado sea el causante de un golpeteo. En cambio, este entra cuando hay segunda. Así es que este cross de segunda, tercera, cuarta, sexta y octava podría ser el que está generando un golpeteo en el cambio de segunda. ¿Ok? Ahora en tercera, ¿cuál podría ser? Es que tiene que ser siempre un elemento que está entrando por primera vez el que sea el causante de las fallas. Eh, ya sé cuál es el que es el causante. En este caso sería el de primera, tercera, quinta, sexta. ¿Por qué? Porque en segunda se salió en segunda y vuelve a regresar cuando estamos en tercera, porque se llama primera, tercera, quinta. Entonces no trabaja en segunda. Se sale en segunda y regresa cuando estamos en tercera. Esa es también una parte de lo que queremos hacer mencionar o hacer notar en la segunda tabla que vamos a hacer, que está pendiente, pero que vamos a hacer aquí. Va a tener menos elementos, pero va a tener los elementos necesarios para poder encontrar la diferencia entre un cambio y otro cambio y nos va a ayudar también a hacer el diagnóstico. Aquí vamos a conocer todos los elementos, pero no todos los elementos son sospechosos en algún momento. Por eso les decía, ay, es que este no puede ser culpable de golpeteos en segunda, tercera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos todos los elementos amontonados, pero aquí vamos a verlos de una manera que nos permita saber si ese elemento puede ser el causante de un golpeteo, de un patinamiento, de una falla. ¿Ok? Esta es una tabla que va a ser diferente
Y aquí estamos analizando cuáles son los que pueden ser dentro de varios que estamos aquí, pero que después los vamos a ocupar para usarlos, a colocarlos en la otra tabla. ¿Ok? Entonces aquí encontramos que para reversa, por ejemplo, cualquiera de estos tres podría ser el que genere la falla, pues los tres entran. Creo que en esta tabla, será cosa de analizarlo bien, no tenemos componentes en parking en neutral, sino creo que cuando ponemos reversa, pum, tenemos, siento que sí debería de haber uno, pero de no serlo así, cualquiera de los tres podría ser el causante de un cambio cuando hacemos dry o cuando hacemos reversa, cualquiera de estos. Bueno, cualquiera de estos dos más este, porque este componente es un componente de torque que trabaja en reversa, pero que no lo vamos a ocupar ni en primera, ni en segunda, ni en tercera, sino hasta cuarta. ¿Ok? Entonces, sí, hay que analizar si en parking y neutral hay un elemento aplicado para ver si podemos descartar uno de estos y que ya nada más quedarán dos como los componentes que podrían provocar que la reversa golpeara o como los elementos que podrían provocar que primera tuviese un golpecito. Ok, ya vimos el de segunda, ya analizamos también este de tercera y en cuarta, pues definitivamente el elemento que puede generar el golpeteo es este de cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Porque este entra precisamente cuando llega a la cuarta. Ahora, ¿cuál sería el de quinta? Mm, mm. Pues podría ser este otra vez, el de primera, tercera, quinta. ¿Por qué? Porque este sale en tercera y vuelve a regresar. Es decir, no se queda en cuarta, sale y vuelve a regresar a quinta. Este. Entonces, este embrague podría generarnos problemas o golpeteos en tercera o golpeteos en quinta. E inclusive podría ser también en primera. Muy bien, entonces estamos en quinta. ¿Cuál sería el elemento de la sexta? El elemento de la sexta tiene que ser uno que salga en quinta, pero regrese en sexta. En quinta ya vimos, es el primera, tercera, quinta. En sexta sería el de segunda, tercera, cuarta, sexta. Segunda, tercera, cuarta. ¿Por qué? Porque no trabaja en quinta y se vuelve a aplicar en sexta. En fin, vamos a ir acomodando estos componentes, porque además, como les comento, la intención es no llamarlos de esta manera, sino ponerles otro nombre para poder hacer esto más ágil, más rápido. Ya no les pondríamos estos nombres, sino le pondríamos close 1, close 2, close 3, freno 1 o freno 2. Entonces, de esa manera lo vamos a poder entender más rápido. Y otra cosa también, acordémonos de que aquí no hay SPRAGs, o sea que nuestra tabla de aplicaciones no va a incluir, por ejemplo, esos SPRAGs. Muy bien, bueno, pues entonces, hay algunas cosas que ya vimos ahorita que son bien entendibles. La posición de cada uno de los componentes, cómo medir el aceite, la cantidad de aceite, etcétera. Pero hay otras que ya se nos complicaron, ¿verdad? Y se nos están complicando porque al poner estos cloches en una tabla de aplicaciones con esos nombres tan largos, se va a complicar. Así es que ya tenemos aquí cuando menos dos elementos a los cuales los vamos a nombrar de acuerdo a su posición. No de acuerdo a los cambios, sino de acuerdo a la posición que ocupan en la transmisión. De tal manera que el F1 va a ser el de primera, segunda, séptima y octavo, porque está más adelante. Y el de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y reversa lo vamos a poner como F2. ¿Qué quiere decir F? Freno 1, freno 2. Estos son cloches estacionarios, o sea, son cloches que no se mueven. Y dijimos que los otros van a ser cloches rotatorios. Nada más que aquí sí creo que voy a hacer un cambio para que queden también igual que los frenos, en el orden en el que van. Entonces, si este es el que va hasta adelante, este es el que va en medio, este es el que va atrás, ahí vamos a hacer un cambio para que se llamen close 1, close 2 y close 3. Porque si no lo hacemos de esa manera, aquí también va a haber luego un conflicto. Oye, es que el 2 va atrás y el 3 en medio. No, para que no tengamos ese conflicto, lo voy a cambiar aquí
para que queden como clutch 1, 2 y 3, y entonces elaboremos una segunda tabla. No porque esta no diga la verdad o no porque esta no esté en lo correcto, sino porque esta tiene muchos componentes que sé que están trabajando ahí, pero a mí me gustaría verlos, analizarlos de una manera diferente, ¿ok? Y quitar tantos números. Ahora, también la tabla me puede ayudar, como les decía yo, en conocer la estabilidad de los componentes. Este es un clutch muy estable, no está entrando y saliendo. Los componentes que entran y salen, por ejemplo, son estos: primera, tercera, quinta, sexta, o el de segunda, tercera, cuarta, sexta, 8, porque son componentes que están entrando y saliendo. Por eso les decía, este parece más como si fuera el clutch de los impares y este parece mucho como si fuera el de los pares. ¿Por qué se parece a los de los impares? Ah, porque mira, tiene primera, tercera, tiene quinta y séptima. Nada más que tenemos un par que es el sexto. Y ese se parece al de los pares. ¿Por qué? Porque tiene a segunda, cuarta, sexta y 8, pero tiene un impar que es el de tercera. Y otro clutch que es también tan estable como el de acá es el de cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, porque una vez que entra la cuarta, de ahí ya no lo vas a mover. Mira, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Entonces los más estables es el de freno de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y el de torque, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. ¿Ves? Nos tenemos dos elementos muy estables y tres que son muy inestables porque están entrando y saliendo. Primera, tercera, quinta, sexta y séptima. Segunda, tercera, cuarta, sexta y octava. Y en los frenos tenemos el de primera, segunda, séptima y octava. También es un componente que entra y sale, pero al menos se queda dos cambios seguidos. Después desaparece y va a aparecer en los últimos dos. Sí. Para mí, tal vez me equivoque, pero podría pensar que los más guerrosos serían estos dos: primera, tercera, quinta, sexta, séptima, y segunda, tercera, cuarta, sexta, octava. Estos dos pienso yo que por estar entrando y saliendo durante los cambios podrían ser los que cuando hagamos los diagnósticos seguramente van a tener más, que nos van a dejar más problemas, o más cambios golpeados o más cambios patinados. Muy bien, entonces ya no es una tabla que la podamos analizar en 5 minutos aquí, eh, con, con la ayuda del nombre de los cloches y la repetición de los cambios. Y como son 8 cambios, bueno, ya se hace una tabla que te quita más el doble de tiempo. Y aquí va a ser una que vamos a tener de tarea, pero que la estoy poniendo para que ustedes entiendan cómo es que la vamos a cambiar y que estemos de acuerdo que le vamos a cambiar el nombre a los cloches. ¿Ok? No porque sea así, no porque la General Motors lo manejan así, no porque así venga la información, no porque venga así el juego de juntas, el juego de discos, sino para que cuando tengamos que hacer un diagnóstico lo hagamos de una manera más rápida, más dinámica. ¿Ok? Créanme lo que si nosotros queremos hacer un diagnóstico tomando en cuenta cómo se llama cada uno de los cloches, ahí mismo vamos a estar tropezándonos, nos vamos a tropezar mucho. En cambio, si lo hacemos como clutch 1, 2, 3, como freno 1, freno 2, van a ver ustedes, lo vamos a hacer la comparativa y van ustedes a darse cuenta que es más fácil. Muy bien, voy a dejar de compartir esta presentación. Todavía hay muchos datos todavía que tenemos que conocer, porque esta es una caja bien padre, es una caja, digo, muy interesante, compleja y muy interesante, porque de verdad que sí es algo compleja. Pero tenemos aquí una transmisión, así es que vamos a ver cosas de una vez. ¿Ok? Bueno, pues aquí tenemos, déjame ver, aquí está mi varita. Aquí tenemos en la mesa precisamente esta 8L90. Sé que ahorita como que se estresaron un poquito y es normal, es normal. No quisiera estresarme, pero con el nombre de los componentes de esta transmisión sí cualquiera se estresa, ¿no? Cualquiera se hace bolas. Por ello vamos a hacer unos pequeños cambios, ¿ok?
No lo van a ver esto que vamos a hacer nosotros es una sugerencia que vi ahí en un manual y que creo que es buena. Pero no es con la intención de hacer cosas negativas, ¿no? Sino que nos ayude a entender más rápido las cosas que no son tan difíciles, que es el entendimiento de los cloches. Bueno, pues aquí tenemos una transmisión 8L90. Mm, de este lado no tenemos mucha información. Aquí va a ir la varillita que va a mover a la válvula manual. Aquí van a estar los tubos de enfriamiento. Acá tenemos una opción para medir presión. Hay que checar qué presión específica es la que se puede medir aquí. Esta es una transmisión que comparada con la 6L80, eh, tal vez no es más larga o es un poquito más larga que la otra, pero donde sí encontramos una gran diferencia es en su altura. Ok, esa transmisión es un poquito más alta que la 6L80. ¿Sí? Se ve mucho más cuadrada que la 6L80 y tal vez un poquitito más larga, tal vez muy ligero más larga que la de 6 cambios. Aquí podemos encontrar 8L90, que es el nombre. Esta es de las primeras versiones de la caja, no tiene Start Stop y vamos a darle la vuelta. Esta parte, como ya nos podemos notar en la presentación, es una parte que vamos a quitar porque aquí vienen unos frenos, aquí vienen los cloches de freno, uno viene aquí y el otro viene acá en medio de la transmisión. Ya tenemos aquí floja la tuerca para poder retirar la brida. Acá tenemos un conector, aquí hay mucha... bueno, aquí en el conector siempre unos dicen es que este conector es de este color y el otro conector es de este otro color y no son compatibles. En fin, acuérdense que mencionábamos que hay dos versiones de la caja, una que tiene Start Stop y otra que no tiene Start Stop. Cuando tenemos Start Stop tenemos más componentes electrónicos, más elementos electrónicos. Por ello es que tenemos más pines en uno, menos pines en la otra. Vamos a tener información suficiente para poder empalmar esas dos informaciones y saber por qué es diferente uno y por qué es diferente el otro. Acá tenemos los clásicos números que tienen de identificación las Chevrolet. Siempre hay una etiqueta que nos dice el modelo de la transmisión, la fecha, mucha información. Y además lo que ya actualmente se utiliza, que son los códigos QR. Vamos a poder explicar más adelantito sobre esta etiqueta. Y bueno, aquí es el orificio donde tenemos el tapón a un lado para poderlo mover y aquí es donde se va a agregar el fluido. Acá tenemos el respiradero, la respiración. Sí es importante ver esto porque muchos vamos a decir, bueno, y es que esta etiqueta hay alguna que sea compatible, aunque no diga 6UCL, y cuando no es compatible, cuando sí es compatible y cuando no es compatible. ¿Qué tan grande o qué tan pequeña es la 8L45? ¿No? También se han de preguntar. Pues si dijimos que la 8L45 es más chica es porque no tiene las mismas dimensiones que esta. Acá de este lado tenemos una tapa. Esta parte que tenemos aquí ya no es la bomba, es una tapa. Aquí vamos a tener una bomba ah, de, de paletas, rotor con paletas. No vamos a tener una bomba de engranajes. Y esto es una tapa nada más, una cubierta. Acá adentro vamos a tener unos engranajes y una cadena que van a mover a la bomba. Y la bomba la vamos a encontrar en el cuerpo de válvulas. Entonces, esa tapa tenemos que quitar todos los tornillos y algo similar con las bombas. Tiene una cuerda para poder usar un martillo deslizante y extraer la tapa. Acá tenemos la flecha de entrada y el acople del estator, flecha de entrada, acople de estator del convertidor. Y aquí vamos a tener un O-ring, que normalmente los O-rings que se colocan en la flecha de entrada de General Motors tienen color verde, aunque en este no lo tiene puesto, no lo tiene puesto ahorita. Normalmente aquí va a haber un O-ring que es de color verde. Vamos a desarmar, que vamos a desmontar y que le vamos a ir trabajando en el transcurso del curso. Eh, Vamos a ver su convertidor. La información
dice que el convertidor que tenemos aquí tiene un clutch de convertidor que se puede aplicar desde primera velocidad. Es lo que dice ahí, ¿ok? Entonces, para empezar, acá tenemos la parte trasera del convertidor, en la cual vamos a tener dos secciones lisas, dos partes, ahí, y esas partes lisas es donde se va a apoyar un engranaje, y ese engranaje es el que va a mover la cadena para que se mueva el rotor de la bomba de aceite. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, esos son convertidores muy modernos que se están ocupando en las cajas actuales. Normalmente los fabricantes de estos convertidores, pues no son precisamente General Motors, ¿no? Tenemos fabricantes de convertidores, como es el caso de Luke, Sage, Exedy, que son los que se encargan de diseño de estos convertidores. Ok, son convertidores de nueva generación en donde efectivamente también van a trabajar hidráulicamente, pero la intención es que más del 50% estén trabajando de manera mecánica, totalmente diferente a los convertidores anteriores, ¿no? Casi trabajan más tiempo hidráulicos y hoy día se requiere que los convertidores, sobre todo cuando estás trabajando en pista, cuando sales a carretera, se requiere que los convertidores se apliquen lo más pronto posible, tal vez desde primera o segunda. Otra característica más de los convertidores es que ya son muy, muy delgaditos, muy planitos de aquí, muy delgaditos. Antes eran muy anchos eran y ahora son muy delgaditos. De aquí son convertidores de nueva generación. Bueno, nueva generación porque apenas se están ocupando, pero estos convertidores ya tienen muchísimo tiempo que se desarrollaron y por lo moderno y por lo costoso apenas están poniéndose en vehículos. Ok, recuerden que aquí tenemos el SPRAC. Acá voy a colocar esto aquí en la transmisión para que ustedes vean lo que les decía hace ratito. El aseado que vemos acá atrás, a ver, permítanme un segundo. El aseado que tenemos acá atrás, que decíamos, es para el estator del convertidor. Y efectivamente aquí tengo el estator del convertidor. Y mira que va aquí. Entonces, este tiene un sprague que le permite girar en este sentido. Es al contrario de las manecillas de reloj. Está girando libremente, pero si quiero que gire el sentido de las manecillas, no gira. ¿Ok? Si lo ponemos del otro lado, ok, aquí sí gira las manecillas del reloj, pero hacia la izquierda no, ¿sí? Porque tiene un sprague. Entonces son estatores de verdad modernos, muy delgaditos. Si te das cuenta, el centro, la parte del centro, que es donde está el sprague, es la parte más grande de este estator. Los álabes son muy pequeñitos, son muchos álabes, eso sí, es delgadito, ¿sí? Es un sprague completamente diferente a los diseños anteriores de estatores. Muy bien, ahora vamos a ver la turbina. Está bien pesadita esta turbina. Primero vamos a ver la parte de la turbina donde se encuentran los álabes. ¿Okay? Es que este convertidor lo teníamos guardado y hace mucho que no lo ocupábamos. Tiene un poco de polvo. Ok, a ver. ¿Dónde está mi? Aquí está. De igual manera, estos son diseños nuevos de convertidores. Los álabes son de formas muy, muy diferentes. ¿Ok? Anteriormente no veíamos tantos álabes juntos. Esta rueda tórica, ¿sí? Eran muy anchas estas ruedas tóricas anteriormente, ahora son demasiado delgaditas. Esto sirve para darle el sentido, aquí se va a generar una especie de remolino con el fluido y esta ruedita ayuda muchísimo a que se vayan formando esos espirales
que se generan el remolino del fluido interno. ¿Ok? Esta es la turbina, pues. No se nos hace tan diferente como otras de otros convertidores, pero lo que vamos atrás, ver atrás, sí es bastante diferente. Bueno, ya es muy común verlo en los convertidores modernos, no en los anteriores. Y ahora lo que estamos viendo que tenemos dos conjuntos de dampers, estos que van aquí en el centro y estos que van aquí en la parte externa. Adicionalmente aquí en el centro, que es donde está la parte estriada, donde va a trabajar la flecha de entrada, aquí debe de llevar un sello tal vez de Vespel, un anillo, aquí. Y aquí parece pero no, pareciera que el centro y la de la orilla es una sola pieza, es una sola rueda, pero no. El centro, estos dampers que ven aquí, estos resortes, van a amortiguar en el centro del estriado. Y los de afuera, estos dampers que están acá, se van a unir al cuerpo de la turbina, a la turbina. Unos dampers son para la flecha y el otro damper es para la turbina. De tal manera que tenemos doble amortiguación en el momento que se esté aplicando o se esté liberando este clutch del convertidor. Que ya no es un clutch como los de antes. Este es un clutch de nueva generación. Lo voy a colocar para que ustedes vean. Sí, este va así. Ahí está. Así es como va la turbina. ¿Ok? Colocada en la transmisión. Los álabes están hacia atrás. ¿Por qué? Porque también hacia atrás viene el, el impulsor, la rueda impelente. Ajá. Entonces, estos resortes que vemos en el centro se van a acoplar con el astriado que está aquí, amortiguando. Y los que vemos aquí en la parte externa, esos se van a acoplar al cuerpo de la turbina. En el momento que hay una torsión, es decir, en el momento que se está aplicando. ¿Por qué se colocan tantos dampers? Pues acuérdate que estamos mencionando que este TCC ya se puede aplicar desde el arranque, desde primera. Obviamente no es desde que tú pongas drive, porque si tú pones el TCC y pones drive se apagaría el motor. Es en el momento que tú sueltas el freno y empiezas a subir las revoluciones, ese puede ser el momento en el que se acople este clutch de convertidor. Miren, y sí, efectivamente, este es un clutch diseñado por Luke. Acá dice Luke. Obviamente no lo va a tener en todo el convertidor, pero pues aquí podemos ver las iniciales de Luke. Luke no es una empresa que ahorita esté interesada en hacer convertidores. Luke tiene años, muchísimos años, desarrollando tecnología en convertidores. Si no, no es algo nuevo. Si en algo se han aplicado mucho, es en el diseño de convertidores. Mira, este sería el impulsor, la bomba impelente. Esta va a entrar y ahí ya estaría agarrando los engranes de la bomba. ¿Ok? Esto queda atrás. Ya vieron el cuello y estos álabes que tiene eh, eh, esta rueda, una bomba impelente, esta rueda impulsora, impeller le llaman, pues los álabes de la turbina quedan exactamente enfrente. Pero, pero antes de, tenemos que colocar este, este que es el estator. ¿Por qué? Lo que pasa es que este componente se mueve en el sentido del motor hacia la derecha.
manda el fluido a la turbina precisamente por la orilla, por esta parte, la orilla, y la turbina lo recibe también por la parte de la orilla. Sin embargo, cuando regresa el aceite al impulsor, a la bomba impelente, lo hace en el sentido contrario. Es decir, este lo mueve a la derecha, lo recibe hacia la derecha la turbina, pero la turbina lo regresa girando hacia la izquierda el fluido. ¿Ok? Lo recibe por acá y lo manda en el otro sentido, porque su ala B así está, mira. Entra por aquí y sale por acá, invirtiendo el sentido de giro del fluido. Entonces, el fluido que llega por el centro va a pasar primero por el estator y el estator lo redirecciona, es decir, lo vuelve a mandar hacia la derecha. Por eso es importante este componente para redireccionar el fluido que la turbina le manda de regreso hacia el impulsor. Entonces, aquí va a trabajar el sellito, el O-ring verde que decíamos, va a trabajar en esta parte lisa y entonces esto va a quedar así. Ahí está. Hasta ahí tenemos parte del convertidor, pero aquí no estamos viendo más que los resortes. ¿Dónde está el disco de pasta? Ok, ahorita lo voy a mostrar. Ahorita lo voy a mostrar. Esa área, permítame tantito a limpiarlo, porque está un poco sucio. Realmente no vamos a poder ver en este momento eso. Yo tengo uno que está abierto, después se lo voy a presentar para que puedan ver bien el disco de pasta. Pero en este caso viene así, mira. Ese es el disco de pasta. No se ve, no se alcanza a ver. Estos dientes que están girando es el disco de pasta. Es problemático este convertidor un poquito también, ¿eh? Todos los elementos eh, están físicos aquí, dependen mucho de la hidráulica, todos se van a aplicar por medio de la hidráulica. Entonces, mientras el sistema hidráulico, el cuerpo de válvulas, los solenoides están trabajando correcto, todo va a funcionar bien. En cuanto haya algún problema con los sistemas hidráulicos, embragues, el convertidor, todo también va a tener problemas, ¿no? En su aplicación, en su liberación, en su forma de actuar. Bien, entonces les comentaba, aquí solamente vemos unos dientes, no se ve la pasta, ¿por qué? Porque la pasta está en medio de este disco que tenemos aquí y la cubierta delantera, ¿ok? El disco está ahí, se va a hacer como un sándwich y la presión hidráulica que entre del cuello hacia la parte frontal del convertidor va a ser el que lo aplique y la presión que entre por la parte frontal por medio de la flecha de entrada va a ser la que lo libere. ¿Ok? Es un disco muy ancho y de uso rudo, tiene mucho material de fricción y ese material va a quedar en medio de una parte metálica que va a tener aquí y la que tiene enfrente. Entonces entre esas dos partes metálicas lo van a presionar y lo van a mantener bastante bien eh, acoplado para tener trabajando este TCC desde primera velocidad, siempre y cuando se cumplan las condiciones. Y si no, mínimo desde segunda, sí se va a quedar aplicado. Todo depende de dónde se esté manejando, de dónde se esté ocupando el vehículo. Si estamos en el tráfico, pues es muy probable que ninguna velocidad, ni en primera, ni en segunda, ni en tercera, se aplique. ¿Ok? Porque el TCC puede provocar jaloneos en el motor o que se apague si se queda aplicado en un momento inoportuno. Además de que cada que se pisa el freno, si cada que llega la señal del freno a la TCM, pues se desaplica el TCC. ¿Ok? Esa es la parte frontal, la que vamos a atornillar con la cremallera, y esta es la parte donde va el disco de pasta. ¿Ok? Bien, ya vimos que en esta transmisión para ser estadounidense no tiene Sprax, ¿verdad? Es algo bien raro. Y otra cosa, esta transmisión para ser de General Motors, afortunadamente, no tiene un TCM adentro. No tiene el TCM en el cuerpo de válvulas como en otras transmisiones de 6 cambios. Afortunadamente lo digo porque qué lata es que el TCM se te dañe
Y muchas veces el TCM no dura más porque siempre está expuesto a la temperatura, al aceite mismo que se encuentra dentro de la transmisión. ¿Ok? Entonces, dos cosas muy interesantes en esta transmisión. Y bueno, y positivas. No tenemos Sparks y no tenemos tampoco TSM adentro de la caja. Hay dos versiones que podemos decir que muy significativos, dos versiones, las que tienen Start Stop y las que no tienen Start Stop. ¿Ok? Ahora, en cuanto a problemáticas, ya un compañero ya nos había dicho que él ha tenido problemas y que uno de esos problemas es el golpeteo de primera a segunda. Pero yo he estado leyendo que también hay golpeteos en otros cambios. Casi siempre ustedes se van a dar cuenta que una transmisión va a tener golpeteos cuando tenemos reversa, cuando ponemos drive, cuando cambiamos a segunda, cuando cambiamos hacia tercera. Y conforme van aumentando los cambios, ya no tenemos golpeteos ahí. No tenemos golpeteos en quinta, no tenemos golpeteos en sexta, no tenemos... ¿Por qué no hay golpeteos en los cambios finales? Pues porque el torque del motor se va reduciendo. Cada vez que vamos aumentando el cambio, el torque del motor baja, baja. Así es que en los últimos cambios casi es imposible que haya un golpeteo. ¿Ok? Y en cambio, cuando nosotros estamos iniciando, como decíamos al inicio, cuando estábamos viendo la relación de engranajes, tienes que tener mucha fuerza para que el carro se empiece a mover y luego reforzar esa fuerza. Por ejemplo, cuando ponemos drive o reversa, el carro está completamente detenido, el motor está girando a revoluciones y haz de cuenta que queremos que todo se mueva con las revoluciones del motor mientras que las llantas están frenadas. Entonces ahí hay mucha inercia y eso genera la posibilidad de que haya un cambio brusco. La posibilidad, no quiere decir que tenga que golpear, sino que si no se cuida la aplicación, puede haber un acoplamiento muy brusco. ¿Por qué? Porque tenemos dos acciones, la que se quiere mover y la que no se está moviendo, y que estamos uniendo. Estamos acoplándonos con unas ruedas que no se mueven y un motor que tiene fuerza y está girando. Bien, ahora el carro ya se está moviendo y a diferencia cuando estamos aplicando la segunda, en primera y reversa no estamos acelerando. Nunca estamos acelerando cuando vamos a aplicar reversa o drive y normalmente las revoluciones en el motor están como 800 o tal vez un poquito abajo de 800. En cambio, cuando ya estamos haciendo la segunda, ya estamos buscando la aceleración e inclusive podemos llegar hasta 3000 revoluciones o tal vez hasta un poquito más cuando estamos desarrollando la segunda. Entonces, no llevamos muchísima fuerza todavía en las llantas, no llevamos mucha velocidad en las llantas y sí mucho torque y además un torque que estamos aumentando al acelerar. Entonces, también la segunda es muy candidata a un cambio brusco. Sí, definitivamente. Y la tercera también, porque la tercera es lo que sigue de la segunda. También estamos acelerando, también el carro se está empezando, se está impulsando, ¿verdad? Hay mucha inercia en ese momento y también, pum, ahí podemos tener esos cambios golpeados. Entonces, si te das cuenta, cuando hay mucho torque, cuando hay mucha inercia, es cuando suceden los cambios bruscos. Se tiene que cuidar mucho la aplicación de los elementos para evitar esos cambios bruscos, que ya después vamos a buscar cuáles son los elementos sospechosos que provocan ese cambio brusco. Y bueno, ya en los últimos cambios, ya adiós, ya no hay esa tendencia de cambios bruscos. Pero aparte tienen otro problema estas transmisiones y es que no se muevan. Puede ser que el carro de repente ya no se mueva e inclusive puede ser que tú ya armaste la transmisión y estás a punto de hacer sus pruebas y todo lo demás, arrancas el carro y no se mueve. Es más, ni siquiera jala el aceite. Sí, esos problemas también tienen esas transmisiones y también tienen su razón. ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué no está jalando el fluido? También esos son puntos que le pasan a esas transmisiones y que, bueno, vamos a tener que ver cuáles son las causas y por qué les llega a suceder ese tipo de cosas. Muchos también dicen, es que yo quiero, no consigo una caja de estas, solo consigo de las que tienen Start Stop. ¿Es posible hacer que esas funcionen, esas cajas también me puedan servir como esta?
Bueno, todos esos tipos de cosas les vamos a estar comentando. Muchas tienen solución. Bueno, más bien todas tienen solución y ya lo estaremos platicando en el transcurso del curso. La siguiente sesión nos toca, antes de que nos pongamos a desarmar la transmisión y conocer los componentes, ya voy a tener para ustedes la tabla de aplicaciones y van a ver que es muy diferente. Obviamente la vamos a explicar, o sea, no es ponerle una tabla, imponerla y decir esta es la que vamos a usar. No, esta es la que tenemos, pero que también tiene que ver con los elementos que tenemos aquí, que ahora les vamos a cambiar un nombre para poder entenderlo más fácil, para poder hacer un diagnóstico más fácil, pero que no por nada del mundo estamos diciendo que no existe el otro nombre que General Motors le puso a los tambores. ¿Ok? Solo es una estrategia para ser más ágiles a la hora de hacer un diagnóstico. Y como ustedes se dan cuenta, quedan muchas cosas por conocer y saber de cómo trabajan, cómo es la arquitectura de una caja de 8 cambios, que ya hay muchísimas en nuestro entorno, en nuestro parque vehicular, y que definitivamente es el momento de empezarse a preocupar en ellas, cómo trabajan. Es que no crean que todas las cajas es lo mismo, es decir, todas tienen discos, todas quitamos los cloches, todos les cambiamos los pistones. Sí, realmente es una tarea similar, es una tarea que vamos a hacer con todas las transmisiones. Pero cuando una transmisión falla, encontrar el diagnóstico correcto, encontrar la causa correcta de las fallas, cambia. Cambia porque la arquitectura, la forma de trabajar de las cajas, a pesar de que tienen elementos comunes, es totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, si nosotros entendemos la teoría, entendemos la manera, las bases de cómo trabajan estas cajas, pues para nosotros el diagnóstico va a tener como una brújula. ¿Sí? Muchos podemos decir, es una caja de 8, yo la puedo cambiar, sus discos, le puedo cambiar todo lo que tenga allá adentro. Y la echo a andar y no funciona. Sin tener yo información, para mí no tendría ni por dónde empezar. Sí, la verdad, no tendría yo, sin la información y con todo esto, yo podría decir, ya la armé, ya le cambié todo lo que tenía que cambiarle, la lavé muy bonito, le cambié las partes, la pongo en el carro, en el motor, le pongo su aceite y no camina. Pues para mí, sin información no sabía ni qué tornillito moverle. ¿Ya? Porque siempre es importante saber cuál es la manera de trabajar de estas cajas, que seguramente es diferente totalmente a las anteriores. Bueno, no totalmente porque tiene componentes comunes, pero es diferente a las otras. Entonces, si entendemos cómo funciona esto, vamos a poder no sentirnos tan débiles cuando tengamos que hacer un diagnóstico. A veces cuando tenemos una falla, ay, ahora, ¿qué le busco? ¿En dónde le muevo para ver qué es lo que le está pasando? Pero no, ya con información y hablando de ciertas estrategias, vamos a sentirnos todavía un poquito más, pues más con más confianza para poder trabajar con esas transmisiones de 8 y van a ustedes a darse cuenta que es muy similar a las otras transmisiones de 8 cambios, ¿verdad? Bueno, pues espero contar con todos ustedes. Hay algunos compañeritos que se van a ir agregando a las siguientes sesiones y la verdad es que no se la pierdan porque son transmisiones que ya son otro nivel y la invitación es que todos tengamos un nivel más profesional, un nivel más alto, ¿verdad? No esperarnos a que llegue lo moderno y en ese momento preocuparnos para ver cómo funcionan y todo, cuando muchos ya dieron más de 10 pasos adelante que nosotros. Hay que tratar de estar al nivel adecuado, sino dejar que la tecnología nos rebase, porque después solo nos vamos a rodear de puros problemas. Bueno, muchas gracias a todos que estuvieron aquí acompañándonos en esta primera sesión. Recuerden que para todos los compañeros que en algún momento no pueden asistir, estamos apoyándoles con la repetición de las sesiones, pero de manera privada. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente sesión.